Buenos días, alumnos. Soy su docente Catherine Yachachimpican del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a desarrollar es los incas y la buena organización que tuvieron. Vamos a ver acá, los incas una magnífica organización. Tenemos que la grandeza del Tahuantinsuyo se apoyó en su magnífica organización social, la que estuvo compuesta por los siguientes grupos sociales. Tenemos la realeza, que está integrada por el hijo del sol o el hijo del Inti, que viene a ser el Inca, que era la persona que iba a organizar la sociedad incaica. Pero este Inca tenía a su esposa principal se denominó Coya y tiene un hijo que es el príncipe heredero, que al terminar su gobierno, el Inca automáticamente, él va a subir a gobernar las políticas del imperio del Tahuantinsuyo, el príncipe heredero que viene a ser el Auqui. Luego tenemos en la nobleza de sangre, tenemos a la familia del Inca y sus esposas secundarias, porque no solamente era la Coya su esposa, sino tuvo varias esposas. Tenemos entonces ahí a la Ñusta, que era la hija soltera. Luego vamos a tener a la Paya, que es la hija del Inca, pero que va a tener familia. Tenemos al Inga, que es el hijo casado. Tenemos la Piwi, o conocidas también como concubinas, que eran las esposas secundarias del Inca. Recordar que la nobleza de sangre estaba conformado por los descendientes del Inca que gobernaba y por los descendientes del Inca que se encuentra gobernando en ese entonces. Luego vamos a ver la nobleza de privilegio, que estaba conformado por personas del pueblo que eran recompensados por sus méritos. Entre ellos tenemos a los Hatun Curacas, a los guerreros, a los sacerdotes y a los administradores. Tenemos también a los Hatun Runas. A los Hatun Runas se denominó al pueblo en general, a las comunidades que daban su fuerza de trabajo. Los Mitimaes o Mitas eran colonizadores inmigrantes obligados a trabajar. Tenemos también ahí. Luego vamos a ver a los Yanaconas, que eran los servidores perpetuos del Inca y de la nobleza, eran los trabajadores domésticos, en otras palabras. Las piñas, o conocidos como piñas o piñacunas, eran los esclavos de cocales en la selva alta. Estas personas eran los más piñas, como se dice, ¿no? Tenían que trabajar de manera gratuita. Luego vamos a ver a los incas y su organización política, su forma de gobierno monárquico. ¿Por qué? Porque va a gobernar un solo inca y va a tener todos los poderes. También se conoce como un gobierno teocrático. ¿Por qué? Porque el origen de su poder es divino. Tenemos ahí que su dios principal era el dios Huiracocha. Tenemos que es un gobierno absoluto con relación a la política. No rinde cuentas a nadie. Él tiene la potestad de hacer y deshacer con su gobierno, ¿sí? Tenemos el poder político, se ejerció de acuerdo a cargos delimitados en el siguiente orden. Tenemos al Inca, que era la máxima autoridad que gobernaba en el imperio del Tahuantinsuyo, que era él el hijo del sol y encargado de ordenar el mundo. Era la autoridad suprema, tenía el poder político, militar y religioso. Se ceñía en la cabeza el yauto, con la insignia real llamada Mascaipacha y las plumas Correquenque. Por ejemplo, Corequenque. Por ejemplo, ahí tenemos esa especie de vinchos con su pluma se denominó Mascaipacha y lo utilizaron los incas como un símbolo del poder, y las plumas del inca eran color roja. Pero tenemos también al Auqui,
que era el príncipe heredero. A veces gobernaba con el Inca. Era hijo del Inca con la Colla. Debía ser hijo del Inca y la Colla, aunque no siempre el primogénito, el primer hijo. Usaba la mascaipacha de color amarilla, como se ha mencionado. Luego tenemos el Tahuantinsuyo al Camachín. ¿Quién era el Camachín? Era el consejo imperial o era la máxima autoridad del imperio. Su misión era asesorar al Inca en asuntos de gobierno. Estaba integrado por 4 jefes ancianos de cada uno de los suyos, del Colla suyo, Contin suyo, Chinchay suyo y Anti suyo. Tenemos también acá que ahora el que le sigue es el Apunchín, que era el gobernador o jefe militar de una gran provincia. Tenía el mando de tropas de la región. Obedecían directamente al Inca y al Consejo Imperial, que era el Camachín. El Tucuyrrico, conocido como ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Tenemos, era un visitador o inspector imperial de las provincias. Eran los ojos y oídos del Inca. Vigilara que se cumplieran las órdenes del Inca. Administraba justicia, tributos y eran los encargados de casar a las parejas. Tenemos ahora el curaca. Era el jefe familiar del Ayllu. Tenemos que en época de paz se encargaba de repartir tierras y aguas y organizaba el trabajo del pueblo para el Estado. El Ayllu en época de guerra era gobernado por el Sinchi. El Sinchi era el jefe guerrero, ¿sí? Cuando hacía de curaca, por ejemplo, era el jefe del Ayllu, pero este curaca también hacía de jefe guerrero y cuando lo hacía así se denominó el Sinchi. Tenemos ahí que eran seleccionados, los curacas eran seleccionados dentro de sus propios sectores étnicos. Organizaron la mita andina y velaban para que los miembros del Ayllu tuvieran sus bienes esenciales para el consumo diario. Luego vamos a ver con relación a la economía. También acá nos estamos olvidando del jefe de la familia. El jefe de la familia se le va a denominar Puret, que era el padre de un núcleo familiar. Ahora sí vamos a ver lo que es la economía incaica. La actividad económica en el imperio del Tahuantinsuyo estuvo basada en lo que es la agricultura y la ganadería. Tenemos entonces que en la agricultura se utilizaron distintas técnicas como el guaru. Tenemos también, por ejemplo, la agricultura fue la principal actividad económica y basó su cultivo intensivo de las tierras a la que llamaron lo que es la Pachamama, que era la madre tierra. Rendían culto a esta madre tierra porque esta era la que iba a producir abundantes alimentos para la tierra. El propietario de las tierras era el Inca. Se utilizaba la tierra para las cosechas y el reparto de la producción del producto, que la dividieron entre tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del pueblo. Tenemos también que acá vamos a visualizar que también van a desarrollar la ganadería, representando en la crianza de lo que son los camélidos que se puede observar por aquí. Tenemos ahí la crianza de la llama, la alpaca, el guanaco, que les proporcionaba carne fresca y charqui, que era el charqui que venía a ser la carne deshidratada. La lana también se utilizaba de estos animales para las confecciones del vestido, el cuero para la elaboración de sandalias y ondas e incluso el excremento era utilizado como abono. Además, la llama era utilizado como un animal de carga que se encargaba de trasladar distintos alimentos, productos en su lomo. Como podemos visualizar, la economía inca
Buscó satisfacer las necesidades básicas del hombre, lo que era el alimento, la vestimenta y la vivienda. Vamos a ver también que sus productos van a ser intercambiados, a ellos se denomina trueque. Las formas de trabajo que van a establecerse es el aini, el aminca y la mita. Tenemos que el aini consistió en la ayuda mutua entre los miembros del ayllu, por ejemplo, labores agrícolas. Beneficiaba a los integrantes de un ayllu. La minca era trabajos o faenas comunales, por ejemplo, la construcción de caminos o la construcción de puentes, y quienes lo van a hacer toda la comunidad. Es trabajo para el Estado. Y la mita era un trabajo obligatorio por turnos. Por ejemplo, acá en la mita se trabajaba la tierra del Inca. ¿Y quién se beneficiaba acá? El Estado Inca. Entonces existieron tres formas de trabajo: el aini, la minca y la mita. El aini era un trabajo colectivo entre los ayllus. La minca era trabajo para el Estado Inca, entre caminos, puentes, canales, etc. Y la mita, que era el trabajo para el Inca. Los principios de la economía inca se basaron en dos, que es el principio de reciprocidad y el otro en redistribución. Una frase muy conocida es: hoy por mí, mañana por ti. Entonces, la reciprocidad va a consistir en el intercambio de fuerza de trabajo entre los hatun runas de los ayllus. Este principio permitió que los miembros del ayllu puedan obtener los bienes necesarios para su subsistencia, y el principio de redistribución consistió en permitir la circulación de bienes. Por una parte se aplica a los ayllus y por otra al Estado. Lo producido por los ayllus eran guardados en los almacenes del Estado llamados colcas. Posteriormente el Inca redistribuía la producción de los ayllus. Entonces esos dos principios fueron fundamentales en el imperio Inca: la reciprocidad y la redistribución. Si hoy día trabajamos todos, entonces reciprocidad. Y redistribución, si yo quiero hoy día trabajaron todos haciendo la casa de Juanita, entonces pasado mañana vamos a hacer la casa de Aurora. Vamos a decir redistribución. Estos principios: reciprocidad, hoy por ti y mañana por mí, redistribución. En eso se fundamentan los principios de la economía inca.